Como veis, son solamente 4 transparencias. Básicamente, los resultados que hemos obtenido nosotros, bueno, ya hemos comentado el tema del sueño, hemos comentado el tema del deporte. Lo que nosotros hemos visto también es que el alumnado, sobre todo en secundaria y en datos globales, no tanto en primaria cuando los miramos de manera independiente, también recordemos que la muestra es más pequeña, vemos que dedican de promedio 20 minutos más al día a los deberes escolares, ¿vale? Esto es algo que, ¿no?, que tenemos que volver a la idea un poco del bosque, ¿no?, el árbol y el bosque, ¿no?, el árbol que no nos deja del bosque. Yo cuando he hablado con docentes, los docentes no lo ven, y ellos dicen que ellos no mandan más deberes. O sea que la percepción a nivel individual de aula es que no tendría por qué tener un efecto. Los datos de la encuesta, la virtud que tienen es que nos permiten ver el bosque, nos permiten ver los niños, cada uno en su casa, cómo organiza su tiempo, y nos sale significativo que tienen, pues eso, en 2002, 2003, 20 minutos más de deberes que los niños que iban a jornada partida en secundaria. Vemos también que dedican algo más de tiempo de estudios al tiempo libre. Aquí se refiere generalmente a actividades extraescolares, cursos de inglés, otro tipo de actividades en las que, digamos, están involucrados. Esto yo lo he puesto en amarillo porque puede verse de dos maneras. Puede verse como algo positivo si pensamos que los niños tienen que reforzar cosas fuera, pero yo, que tengo un posicionamiento aquí un poco más crítico, me parece que es quizá exagerado en un sistema en el que además tenemos ya un exceso de horas, que los niños tengan que hacer fuera del colegio acciones de repaso y compensación de lo que no han aprendido en el colegio. Yo ahí soy bastante crítico, creo que no es bueno que en un exceso de carga horaria como tenemos en nuestro país, encima los niños tengan que continuarla cuando salen del centro. El tiempo con la vida social en familia, que es una actividad concreta que pone la encuesta, en la que podríamos asimilarla como tiempo de calidad. No es estar con tu padre mientras tu padre está haciendo otra cosa y tú estás viendo la tele o tú estás haciendo estudios, sino la interacción en positivo con la familia. Aumenta un 2 en 2 minutos diarios en infantil, en primaria, perdón, pero no en secundaria, ¿vale? Por lo tanto, muchas veces que el argumento, ¿no?, en pro de la jornada continuada ha sido que las familias podrán conciliar mejor porque tendrán a los niños, podrán estar más tiempo con los niños, y es desde el punto de vista de los padres, muchas veces el argumento es quiero estar más tiempo con mis hijos, ¿no? Lo que estos datos nos dicen es que de cada 30 niños, uno está una hora más con sus padres, digamos, con una atención de los padres en una actividad conjunta. No estar en casa, no es compartir un espacio, ¿vale? Es, digamos, que la actividad sea en positivo. Lo que sí que vemos es que ganan, sobre todo en secundaria, tiempo con amigos, porque obviamente como tienen más tiempo libre por las tardes, seguramente parte de ese tiempo lo dedican a estar con amigos. Hemos dicho ya el tiempo del deporte, que también es una mejoría que yo creo que en principio sí que es positiva, a menos de que se desplazara a horas intempestivas de hacer deporte, que podría, digamos, colindar con los problemas de sueño que hemos hablado. Si no pasa eso, en principio sería algo positivo. Y otra de las cuestiones que vemos sistemáticamente reflejadas en las encuestas a cualquier nivel y en cualquier año es el incremento abusivo, si queréis, de las pantallas, ¿no? Mucho tiempo dedicado al ordenador, la tableta, videojuegos, móvil, etcétera, ¿vale? Lo mismo nos pasa en primaria y secundaria para el año 2002, 2003, y nos pasa también para, que tenemos aquí la siguiente, para el año 2009, 2010. Y ahí lo que vemos es que se ha incrementado, ¿no? Se ha reducido el tiempo de sueño, se ha incrementado el tiempo de deberes, antes eran 16 en global, ahora estamos hablando ya de media hora. Los estudios durante el tiempo libre, en la segunda edición de la encuesta, no sale significativo. La vida social en familia, a nivel global, también deja de ser significativa, parece que no hay mayor tiempo con la familia, menos en este tipo de actividades. Las otras relaciones con amigos se ha incrementado de 10 a 16. El ocio pasivo, la idea esta de no hacer nada, ha desaparecido, que era una diferencia que sí que aparecía en la primera edición del cuestionario. El deporte se incrementa en 3 minutos y sobre todo se incrementa en 13 minutos el tiempo de pantallas. Y sin más dilación, doy las gracias a Pablo Gracia, que está en Dublín, en conexión directa, aunque allí son las 12:30, por cuestiones de los usos horarios. Pablo. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel, para empezar, por la invitación. Pues lo primero que quiero decir es que veo muchas conexiones entre este proyecto, vuestro proyecto Time, y estas jornadas que tuvieron lugar en Barcelona, bueno, en realidad online, en noviembre,
que fue realmente unas jornadas muy interesantes donde se pusieron de relieve muchos de los debates que creo que estáis discutiendo en las jornadas, en la presentación de hoy, y es la importancia del tiempo, pero sobre todo la importancia del tiempo entendido como un ente de 24 horas, donde las diferentes partes del todo están interrelacionadas. Y yo creo que esta conferencia, y también me ha parecido muy interesante que la ponente anterior ha hablado también de la importancia de la jornada escolar, etcétera. Este evento fue muy interesante porque discutía muchos de los temas que son relevantes, no solo para la escuela, sino también más en general para la sociedad. Y yo creo que sí, igual Daniel, si silencias el micro, estoy diciendo, no lo sé. Pero bueno, yo oigo un poco de eco, pero bueno, si a vosotros os va bien. Sigue. Vale, yo sigo. Pues la idea de intentar conectar lo que tiene que ver con la escuela. ¿Me estáis escuchando ahora? ¿Sí? Vale, ahora... Vale, sí, perfecto. Vale, ahora no oigo el eco. Fantástico, muchas gracias. Perdonad por esto. Vale, muchas gracias. Pues el Time Use Week Conference, la conferencia de uso del tiempo de Barcelona, es muy interesante porque allí se discutía temas de salud de los menores y adolescentes en relación al uso del tiempo, que tiene que ver mucho con las jornadas que con el tema que estamos discutiendo aquí. Pero luego también había una reflexión más general, ¿no? Y un poco me gustaría acabar un poco la discusión con conectar lo escolar con lo más global, ¿no? Por ejemplo, la propuesta que ha hecho ahora, creo que es Más País, pero que parece que el Gobierno de España va a poner en funcionamiento con estos 50 millones, creo, para intentar reducir, por ejemplo, la jornada laboral, ¿no? Digamos, este tipo de cuestiones yo creo que se discutieron ampliamente en esta sesión en Barcelona, y creo que de hecho va a haber una conferencia de usos del tiempo creo que en octubre de este mismo 2021, y creo que este tipo de debates son interesantes porque es muy importante centrarnos en la escuela, pero yo también como sociólogo creo que es muy importante también pensar en los usos del tiempo también, digamos, como un puzzle de coordinación, ¿no? Y sin ello el objetivo no es quitar la importancia de la escuela, pero también yo creo que tenemos que pensar también en cómo estructuramos la jornada laboral y cómo damos oportunidades a los padres con cargas de menores, ¿no? Y bueno, a ver, desgraciadamente no he podido estar en las primeras sesiones, pero un poco resumir qué dice la literatura sobre la importancia de los usos del tiempo. Seguro que no es nada nuevo para muchos de vosotros y vosotras, pero la idea es que estudiar el uso del tiempo de menores y adolescentes es fundamental para entender su bienestar presente y futuro, ¿no? Entonces, desde un punto de vista, si queréis, científico y político o social, es importante, yo creo, ponerlo en el debate, y creo que el estudio del equipo de Daniel y compañía pues lo pone muy de manifiesto. Y antes de ir un poco a qué actividades desempeñan los menores y adolescentes, pues sabemos bastante bien por estudios cualitativos, pero también cuantitativos, longitudinales, que hay ciertas actividades que, sí, no sorprendentemente, pero de manera muy importante impactan sobre el bienestar de los niños y niñas. Por ejemplo, el cuidado activo, sabemos que es muy importante tener un tipo de modelo de escuela o de horarios que permiten a los padres y madres, sobre todo los padres que pasan menos tiempo con los hijos, interactuar con ellos, pero también obviamente es importante temas de realizar deporte, dormir bien o la lectura, por ejemplo, que no necesariamente tiene que ser tiempo de deberes, ¿no? Y sabemos que hay actividades que se correlacionan claramente con el bienestar emocional, cognitivo y el desempeño educativo de los menores. Hay otras actividades, y aquí entronco ya más directamente con lo que Daniel decía, como por ejemplo el tiempo de pantalla, donde claramente estamos en una sociedad digitalizada y el tiempo de pantalla, si queréis,
ha venido para quedarse y no es tan importante la cantidad, sino la calidad. Pero desde luego, o sea, por ejemplo, en mi propia investigación, pero hay muchísima investigación creciente en esta área, el tiempo en pantalla, sobre todo cuando es excesivo, puede ser arriesgado desde un punto de vista de la salud mental, lo estamos viendo ahora con la emergencia del COVID, desde el punto de vista de la salud física también, y básicamente desde el punto de vista también del desempeño educativo de los críos y crías, de los menores. Hay ciertas actividades que son más arriesgadas, con eso no quiero estigmatizar porque creo que estamos en una sociedad digitalizada donde el conocimiento digital es fundamental para tener oportunidades tecnológicas, pero tenemos que tener en cuenta que el uso excesivo de pantallas puede ser perjudicial, sobre todo cuando estas actividades no están supervisadas. Entonces, estoy un poco vendiendo o justificando por qué creo que es muy importante el tipo de investigación que Daniel está haciendo. Aquí, bueno, básicamente me ha gustado mucho esta gráfica. En usos del tiempo, pues siempre es importante la cantidad y voy a ir a ello después. Pero también el momento del tiempo, ¿no? Tenemos 24 horas, no es solo importante cuánto tiempo dedicamos a las cosas, sino en qué momentos. Y lo que es muy interesante a nivel más descriptivo, y de nuevo, perdona Daniel, que probablemente estoy repitiendo las ideas que tú has resumido, porque es un estudio muy, muy interesante por lo que he podido leer. Y me parece muy interesante este hecho, ¿no? Si os fijáis aquí, y de nuevo estoy repitiendo un poco lo que Daniel habrá comentado probablemente en las jornadas, en la jornada partida hay un desplazamiento hacia la derecha, significando que muchas de las actividades como consecuencia de una jornada partida se posponen, ¿no? Y luego me ha parecido también muy interesante que, como Daniel ha remarcado también, el tema, por ejemplo, de las pantallas que empiezan a incrementarse antes, ¿no? En la jornada partida lo que tienes es un punto de descanso en el que y creo que esto ya se ha hablado en las sesiones previas, los menores, los estudiantes pueden comer, pero también pueden llegar a casa un poco más tarde, ¿no? Porque si miras, por ejemplo, la propuesta de la BUFI, en realidad lo que se está proponiendo, por lo que entiendo, de nuevo no soy un experto en ello, pero lo que he hablado con gente que está más en estas cuestiones, en realidad lo que se hace no es tanto cambiar el horario, digamos, el total de horas, sino desplazarlo, ¿no? Y esto es relevante desde el punto de vista de que se podría coordinar mejor. Digamos, no es solo algo importante para el bienestar de los menores y adolescentes, sino también porque posponiendo podríamos coordinar mejor el tiempo de los padres y madres en un país como España, donde tenemos jornadas laborales muy largas, muy inflexibles y donde, paradójicamente, la jornada partida es muy extensa y tiene efectos, como voy a argumentar después, negativos para el uso del tiempo y el tiempo familiar, ¿no? Aquí uso, bueno, los resultados que me había proporcionado Daniel. Ha sido interesante ver esta comparativa entre 2002 y 2010. No tengo mucho que añadir. Son análisis los que tenemos aquí muy interesantes, porque yo en realidad no conozco, tampoco soy tan experto en este tema más específico, pero no hay literatura suficiente y necesitamos claramente evidencia empírica sobre el tema. Y de nuevo, me sumo a un poco la reflexión de Daniel, de que, grosso modo, la jornada partida se asociaría o estaría relacionada con un tipo de uso del tiempo que es más saludable, ¿no? Y me ha gustado mucho esta reflexión de Daniel sobre el hecho de que nuestros críos están pasando muy poco tiempo en deberes y estudian poco cuando, por ejemplo, hacemos o continuamos con la jornada continua, ¿no? Pero claro, si miramos un poco en perspectiva comparada, pues dónde está España, lo que vemos, y de nuevo, disculpadme si se ha hablado por la mañana sobre este tipo de cuestiones, que en España, según datos de la OCDE,
se dedican muchas horas a los deberes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Italia con 8,7 horas para estudiantes de 15 años, tenemos Irlanda, donde yo vivo, Polonia, España. Digamos que obviamente es importante asegurarnos que estamos preparando, ¿no?, a las generaciones futuras, y es lo que un poco pues argumentan organizaciones como la OCDE o PISA. Pero claro, luego si vemos, por ejemplo, los resultados de PISA de España, no vemos en realidad que los datos sean de los más altos de Europa, y es precisamente porque, como bien argumentan y han estudiado los expertos en educación, las habilidades cognitivas de instrucción, las competencias, no se explican por el número de horas. De nuevo, no soy un experto en esta materia, pero hay mucha literatura sobre el tema. No se explican por la cantidad de horas que se pasan fuera de la escuela, ¿no? Entonces, pensar en un tipo de modelo educativo que es más lúdico y que integra más actividades dentro de la escuela, no solo podría ser favorable para el bienestar de los niños y niñas que podrían, por ejemplo, tener más acceso a comer, por ejemplo, con la jornada partida, sino que también se podría estructurar más un tipo de modelo educativo que reduce desigualdades. Sabemos muy claramente que a mayor tiempo de deberes fuera de la escuela, mayor ansiedad entre los estudiantes. También sabemos muy bien, y esto está quedando muy patente con la pandemia que estamos viviendo ahora, no solo que la gente joven está experimentando niveles de salud mental muy, muy alarmantes, es el grupo más afectado en términos de salud mental, obviamente también las mujeres con niños, pero los jóvenes están sufriendo mucho, y lo que estamos viendo también con el COVID, ahí de manera cada vez más visible en muchos estudios, es precisamente esto, que cuando los deberes se pasan de la escuela a casa, las desigualdades se incrementan. Porque tu mochila educativa en casa, lo que los sociólogos llamamos capitales, ¿no? Acaban teniendo mayor peso para tu desarrollo educativo, para tu bienestar emocional, pero también para cómo te desempeñas en la escuela en relación a cuando tú puedes realizar tareas educativas dentro del colegio. Y me gusta también este gráfico que de hecho lo he sacado de un informe también de Daniel, donde, de nuevo, o sea, este mantra de que las horas de deberes son buenas por naturaleza, pues no se corresponde siempre con la literatura. Sí que es verdad que los estudiantes que estudian más, no sorprendentemente, sacan mejores notas, pero a nivel agregado hay mucha variación entre países, y no siempre es el caso, y aquí me estoy repitiendo, no siempre es el caso que más tiempo de estudio es mejor para los resultados educativos. En otras palabras, como estaba reflexionando Daniel, si bien este estudio muestra que hay unos 20 minutos de diferencia entre los menores que están en jornada partida y quienes están en jornada continua, todos los elementos positivos que se han discutido ya previamente claramente son superiores. Hay también una reducción de tiempo de pantalla, como mostraba Daniel, y también, muy importante, hay oportunidad para pasar tiempo en familia, ¿no? Aquí una pequeña, bueno, no es en realidad una crítica constructiva, es más una reflexión de cómo los datos están recogidos y más que nada una propuesta para el futuro de investigación de este proyecto, muy interesante. Sería que, claro, cuando miras las estadísticas de, por ejemplo, las regresiones que estabas presentando, Daniel, ves que, por ejemplo, tiempo de vida social y familia era muy, muy bajo, ¿no? Eso, y como bien argumentabas, a pesar de que la diferencia iba de 2 a 4, ¿no?, entre partida y continua, ¿qué significa 2 minutos, ¿no?, en un día de 1444 minutos, ¿no? Nada. Pero claro, cuando preguntamos y vemos en España la cantidad de tiempo que pasan los menores con sus padres, y aquí os muestro resultados de un estudio reciente mío con colaboradores de Barcelona y Finlandia, de España y Finlandia, lo que vemos es que España es un país donde
igual no sorprendentemente, pero es muy importante mirar los datos comparativos, donde los menores pasan mucho tiempo con los padres. A pesar de tener estas jornadas muy inflexibles. Oh, vale. Vale. Bueno, perdón, me estaban llamando y por algún motivo extraño me aparece en mi ordenador, lo siento. Básicamente lo que vemos es que en España hay una tendencia a pasar más tiempo con los padres, menos tiempo con otros, con amigos, de sociabilidad, que también era un punto muy interesante que estaba mostrando Daniel, y por tanto el tiempo con los padres estructura, digamos, la realidad de el tiempo de una manera más relevante, ¿vale? Bueno, mi punto clave aquí era que hay esta cultura en España donde pasamos mucho más tiempo en comparación a Finlandia, por ejemplo, que son contextos culturales donde el tiempo con los padres es menos importante porque los adolescentes pasan más tiempo en actividades extracurriculares o con otras personas que no forman parte del hogar. Y luego, claro, aquí os muestro resultados de un estudio que creo que es importante, porque en España lo que tenemos es una jornada partida. Estos son datos del 2003, pero si miramos datos del 2010 encontramos cosas similares. Aquí os estoy mostrando, sobre todo lo que estoy remarcando aquí es el hecho que la jornada partida de empleo, no confundir con la jornada partida de escuela, se asocia muy claramente con menos tiempo de cuidado, ¿no? Entonces, claro, de nuevo, y aquí abro más una pregunta, no doy ninguna solución, pero igual, de nuevo, es importante no solo ver los puntos positivos que tiene el alargar una hora, que los niños puedan descansar, que los niños puedan comer a un horario saludable, como seguro que habéis discutido después, pero también tener en cuenta que las diferencias, no solo para las madres, sino también para los padres, entre tener una jornada partida y tener una jornada estándar o una jornada, digamos, de turno de noche, es muy importante. Y de hecho vemos diferencias muy significativas. Estos son modelos estadísticos que están controlando por el hecho de que hay diferencias en las características de padres y madres que trabajan en diferentes tipos de jornada. Entonces, es importante también desde un punto de vista de políticas públicas pensar en cómo se estructura el tiempo fuera de la escuela, ¿vale? Creo yo. Bueno, voy a concluir aquí. Perdonad si me he extendido un poco más de lo que debía. Bueno, en primer lugar, pues felicitar al equipo de Daniel y todos los colaboradores porque, de nuevo, es un tema muy importante. Necesitamos más investigación en esta dirección. Y, bueno, como se ha comentado aquí, en general, estos resultados parecen indicar que la jornada partida pues, es positiva para fomentar un tipo de uso del tiempo que es, en general, favorable para fomentar pues un ocio más saludable. La pregunta que abro aquí es, ¿necesitamos más investigación sobre cómo padres y madres pasan el tiempo? No solo desde la perspectiva de los críos, sino desde la perspectiva de los padres, que creo que es una pregunta, yo creo que compatible, ¿no? Es la otra parte del puzzle, que yo creo que muy probablemente irá en la dirección esperada. Luego, como bien se ha comentado previamente, el caso de Cataluña puede ser muy interesante. Yo, como científico social interesado en familias y infancia y desigualdad también, pues estoy realmente esperando a ver qué pasa con esta iniciativa de la Jaume Bofill, porque nos permitirá también hacer algún tipo de análisis. Creo que el equipo de Daniel y compañía están también trabajando en esa dirección, de si realmente hay diferentes tipos de escuelas, pues podríamos ver en algún tipo de experimento o piloto, ¿no? Que creo que se está pensando de desarrollar en Cataluña desde la perspectiva científica para ver exactamente cuáles son los cambios, y la mayoría de investigaciones
parecen sugerir en la línea del estudio de Daniel que la jornada partida tiene mejores resultados para la salud y el sueño, etcétera, etcétera, pero podrían también tener efectos positivos para la vida familiar, menos tiempo en pantalla y potencialmente más tiempo familiar, se tiene que estudiar. Y en general, un poco la reflexión que quiero hacer es que la escuela es fundamental, pero forma parte de un puzzle más general, que es la sociedad, donde tenemos un mercado de trabajo en España donde trabajamos muchas horas, hay mucha precariedad laboral y también es importante pensar que estos niños y niñas vienen de familias específicas con diferentes realidades y también con diferentes tipos de horarios laborales que, digamos, de alguna manera tenemos que también reflexionar qué impacto puede tener el cambio de la jornada sobre la vida familiar, y cabría esperar que la jornada partida sería favorable. Pero, de nuevo, es una parte del puzzle muy importante, pero no la única. O sea, esta es un poco mi reflexión final. No sé si me he extendido mucho y perdonad por la pequeña interrupción de esa llamada. Muchas gracias. Te decía que muchas gracias por tus reflexiones, ¿no? Sobre todo en relación con el tema de la familia, que es uno de los aspectos críticos, ¿no? que coincido contigo, está menos estudiado en relación a la cuestión de la conciliación y los horarios escolares, porque yo creo que se confunden a veces expectativas de cómo nos gustaría que fueran las cosas con cómo realmente acaban siendo, ¿no? Yo creo que los datos lo que nos permiten es darnos un baño de realidad, ¿no? De ver, bueno, si efectivamente los anhelos que teníamos o que tenía gente cuando promovía ciertos cambios luego se constatan en la realidad o no, ¿no? Son ilusiones de, bueno, me gustaría, ¿no? Todo el mundo dice, me gustaría pasar más tiempo con mis hijos, ¿no? Y cualquier cosa que me permita, o que yo creo que me permite pasar más tiempo con mis hijos, la veo favorable. Pero luego en la vida, en la rutina y el día a día y los compromisos y el trabajo, luego te va dejando los espacios que te dejan, ¿no? Y aunque tú hayas conseguido que en el colegio el niño acabe a las 2, pues tú igual no llegas a casa hasta las 6, ¿no? Entonces al final el niño está con los abuelos, está yendo a extraescolares, haciendo tiempo hasta que tú puedas realmente hacerte cargo, ¿no? Entonces es una parte que yo creo que la encuesta permite más potencial de indagación, porque también están ahora aquí hemos analizado los horarios de los niños y de las niñas, pero está también los horarios, como decías tú muy bien, de las familias, ¿no? De los padres y madres, para tratar de ver cuál es la otra media naranja, ¿no? A ver cómo están ellos usando su tiempo. Yo creo que esas son una de las líneas que queremos continuar en el proyecto en adelante. También queremos continuar con la comparativa, dado que la encuesta permite también, ¿no? Las encuestas de diferentes países permite también entrar a comparar exactamente, como habéis hecho vosotros, con el tipo familiar. Hay también, según nuestros estudios, hay también algunos países que tienen también modelos híbridos de jornada escolar. También podríamos ver, por ejemplo, en Italia o en otros países, si las diferencias que encontramos en España se reproducen allí o no. Entonces, yo creo que hay mucho, ¿no? Es lo bueno y lo malo, ¿no? De los que nos dedicamos al mundo de la investigación, es que conforme vas aprendiendo más cosas te surgen potencialmente muchas más preguntas que respuestas encuentras, ¿no? Pero bueno, eso es un poco lo que nos... Pero un poco, si me permite, perdona por interrumpirte, pero lo interesante de la jornada partida, y esto lo hablamos también con alguien de la Jamouci, es que en realidad, digamos, te acercas más, ¿no? Los menores, los estudiantes de secundaria se acercan más a los horarios de los padres, ¿no? Todavía hay un gap muy importante, pero estás dando más salud a los menores, a los estudiantes, y también les estás permitiendo, de alguna manera, posponer un poco más el tiempo, ¿no? Sí, de hecho una de las cosas que vimos también, ¿no? El informe que hicimos hace tiempo con Sandra Viol y que luego hemos vuelto a ver ahora con el estudio, es que muchas veces hay una concepción, ¿no? De que en Europa existe la jornada continuada porque los niños llegan a casa igual a las 2 o a las 3, ¿no? Pero la diferencia es que en muchos de estos sitios los niños han comido igual a las 12. Entonces, hay una confusión con una compactación que incluye comida dentro, con la casuística española, que es de mucha más intensidad horaria, y con la idea de poner la comida al final de la mañana, que ya no es mañana. Claro, a las 2 de la tarde es
como bien dice el idioma, es la tarde, ¿no? No es el mediodía. Las 2 de la tarde es por la tarde ya. Entonces los niños, digamos que se da una casuística de que tenemos muchas horas y que empezamos más pronto, como hemos comentado antes con la comparación con Italia, empezamos más pronto porque tenemos un horario que está ajustado a Centro Europa, no está ajustado al occidente europeo, y eso nos da una falsa idea de que la mañana en España es más larga que en el resto del mundo. Porque usted, la mañana es igual de larga en todos sitios, ¿no? Es una cuestión de cómo nos engañamos un poco con el reloj, ¿no? Y eso ha permitido, ¿no?, la idea que yo creo que sí que es muy española, que yo no he encontrado en otro sitio, de hecho Ana no ha tenido mucho tiempo de explicarlo, pero no hemos encontrado en ningún país en Europa que tenga jornada continuada, que no coman en el centro, o sea, que no coman entre esa jornada, que tenga tantas horas como en España. O sea, eso solamente lo hacemos aquí. La idea de pensar que los niños pueden hacer entre desayuno y primera comida principal del día 5 horas lectivas es algo que no hemos encontrado en ningún otro sitio, ¿no? Cuando se da jornada continuada, como habéis ido en algunos casos a Alemania o en Austria, siempre son muchas menos horas las que tienen, ¿no? Y la mayoría de sitios donde van más temprano a casa han comido en el centro, ¿no? Yo creo que eso es algo que nosotros nos tenemos que replantear. Muchas gracias de nuevo, Pablo. Yo creo que, bueno, esto ahora lo explicaré en la parte de clausura. Yo creo que esto también es una ocasión, ¿no?, para juntarnos gente que estamos interesados en diferentes aspectos muy relacionados e ir aprendiendo unos de otros. Básicamente deciros que el proyecto, pues bueno, a pesar de que nos pilló el COVID, hemos conseguido seguir participando en conferencias científicas. Aquí os pongo los congresos en los que hemos presentado. Quedan 2 todavía que se tienen que celebrar, que es el de Sevilla y el de Tampere, que eran del año pasado y se pospusieron a este. Pero bueno, ya os digo yo que todo lo que ha sido en posterior a marzo ha sido todo online. No ha habido, en ese sentido hemos tenido ahorro en viajes y dietas. Luego comentaros también, bueno, aquí os pongo las publicaciones que están también en la página web nuestra. Esperamos seguir sacando resultados del proyecto, que todavía nos queda acabar de pulir y preparar como publicaciones. Deciros también que hemos hecho 2 ediciones del Seminario Internacional, de las Jornadas Internacionales, en las que nos hemos, reunido con científicos generalmente de Europa que trabajan también en estas temáticas, como puede ser Pablo o como puede ser Carmen, etcétera. Nuestra idea es, si tenemos financiación, seguir un poco con esta reunión anual, que esperamos que vuelva a ser presencial o por lo menos híbrida, y poder seguir discutiendo estos temas con gente, ¿no?, que trabaja desde diferentes disciplinas sobre esta temática. Deciros también que bueno, nuestra voluntad no es solamente el ámbito académico, no es solamente poder compartir y aprender de otros colegas que están en estos ámbitos, sino también, la devolución, ¿no?, que yo creo que es algo que tenemos también como un referente importante, la devolución a la sociedad de los resultados de la investigación. Aquí tenéis 5 muestras, las jornadas en las que nos invitaron desde ADIP para hablar sobre horarios escolares, la sesión que organizamos también en el marco aquí de la facultad, de las jornadas con el profesorado de enseñamiento secundario, 2 ediciones que hemos participado también en las jornadas de TFG, que sabéis que son las jornadas que organizan aquí en la Facultad de Magisterio, y en las que también hemos, hablado con profesorado en formación sobre estas cuestiones, y la jornada de hoy que estamos a punto de concluir. Dar las gracias, creo que lo he dicho al principio, pero lo reitero, a la Generalitat Valenciana y a la Conselleria de Educación, Cultura y Sport por la financiación del proyecto y por el interés y el acompañamiento que nos han dado durante todo el proyecto. Y luego también a Schools for Health Europe, que se han interesado también por nuestro proyecto y nos han dado cobertura también desde el Research Committee, del que formo parte. Y luego a las facultades de sociales que nos acoge hoy, a la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, que también ha participado en algunos eventos, al Instituto de Creatividad e Innovaciones Educativas y al departamento al que pertenezco, el Departamento de Sociología y Antropología Social. Pero bueno, decir que todo esto no hubiera sido posible sin toda la gente que ha participado en las diferentes workshops que hemos montado, conferencias, en el comité científico y en la asistencia a los diferentes eventos que hemos organizado.
daros las gracias, porque sin vosotros todo esto no hubiera podido cocerse. Y por último, nada, deciros que tenemos 2 proyectos ahora mismo en evaluación, uno a escala autonómica y otro del Plan Nacional, y que si tenemos suerte, pues esperemos que pronto podamos volver a convocaros para hablaros y continuar esta conversación sobre los tiempos. Muchísimas gracias y si no hay más preguntas, creo que lo dejamos aquí en un tiempo puntual. Gracias de nuevo y os avisaremos cuando estén disponibles las grabaciones.